Hola. Bienvenidas, bienvenidos. A ver que se terminen de conectar las personas que estaban en la sala de espera. Ahí estamos. Bueno, ahora sí arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse en primer lugar. Mi nombre es Jazmín, trabajo con Nadia y con Santiago en la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía. Nosotros, nuestra dirección diseña y desarrolla procesos participativos, espacios de escucha, información, consulta, para incorporar la voz y las decisiones y las opiniones de los vecinos a las decisiones del gobierno. Por ejemplo, hacemos reuniones con funcionarios, por ejemplo con el jefe de gobierno, con el vicejefe de gobierno, para debatir diferentes temas. También hemos hecho recorridos de obras públicas en ejecución, visitas a lugares emblemáticos y este tipo de reuniones también virtuales para consultar a actores implicados en algunas decisiones sobre ciertos temas. En este caso, el Ministerio de Educación nos convocó para trabajar en este proceso que tiene como objetivo diseñar colaborativamente estrategias para el regreso a clases presenciales bajo medidas de prevención, de sanidad e higiene, obviamente. Entonces, bueno, en este marco un poco la idea es que nosotros conversemos el día de hoy, continuemos esa conversación, que lo primero que hizo el Ministerio de Educación fue enviar esas consultas vía mail, que seguramente ustedes respondieron, que preguntaban sobre todo sobre el proceso de revinculación que se dio ahora en estos últimos meses del año, y también preguntaba cosas de cara al año que viene. La idea es que el día de hoy, en una conversación que va a durar más o menos una hora, profundicemos un poco sobre esas respuestas y charlemos sobre esos mismos temas. Con toda la información que salga de acá, nosotros vamos a generar un informe para el Ministerio de Educación que les va a servir a la hora de tomar las decisiones respecto al regreso a clases presenciales el año que viene. Así que bueno, algunas reglas generales de convivencia, igual ya estamos todos muy acostumbrados al Zoom, sobre todo ustedes más que nada, pero tratemos de tener los micrófonos silenciados mientras no estamos hablando, levantar la mano o hacernos una seña cuando quieran hablar. El chat sí está habilitado todo el tiempo, así que ahí pueden escribir todo lo que quieran. Si escuchan algo que va diciendo una compañera y quieren comentar al respecto, pueden ir comentando por ahí. Les pedimos que las intervenciones, nada, como tenemos una hora y por suerte somos bastantes, que vayamos manejándonos para que todas podamos hablar, todos puedan hablar. Y bueno, eso es básicamente, creo, lo más importante. Buenos días, Rosario. Buen día. Sí, Rosario, justo veo cara conocida. Vos te sumaste a los otros encuentros, ¿no? Ah, claro, porque nos contamos en septiembre y octubre estuvimos haciendo también encuentros con docentes sobre otra temática, era un poco para charlar sobre la carrera docente en general. Hoy nos encontramos con caras conocidas, vamos a hablar sobre la vuelta a clases. Así que bueno, para comenzar un poco, queríamos empezar preguntándoles sobre este año, que bueno, sabemos que fue muy, muy difícil para todos. Queríamos preguntarles si quieren compartirnos algo sobre las clases virtuales y todo lo que sucedió este año, sobre todo porque, bueno, nada, partimos desde ahí, ¿no? Entonces está bueno que si alguien quiere compartir algo al respecto. Y de paso también presentarse y contarnos dónde trabajan y demás. ¿Quién se anima a romper el hielo? Ahí, Débora. Débora. Hola, buenos días a todos. Perdón por la tardanza, me costó entrar. Esta es la primera vez que ingreso. Bueno, primero agradecerles por este espacio y después, bueno, les cuento que trabajo en la Escuela Infantil 5 del Distrito Escolar 21, Eve San Martín de Duprat, en la Villa 20 de Lugano. Fue bastante complejo el año por el tema de todo lo que tenía que ver con internet, con la conectividad, con los dispositivos que las familias contaban, porque mayormente en un grupo familiar tenían un solo celular
y muchas veces no podían llegar a ver las propuestas. Entonces, más allá de que hicimos grupos de WhatsApp, Padlet, Facebook cerrado de la escuela, para no cortar nunca la comunicación, también logramos enviar cada video de cada actividad a través del mail de las familias para que en cualquier momento que ellos tengan disponible y no use el teléfono los hijos más grandes de primaria, puedan ver las actividades y así no cortar, digamos, ni el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni tampoco el vínculo con los alumnos. No sé si algo más debería comentar. No, por ahora sí, bueno, no sé si vos tuviste algún proceso de revinculación en tu escuela. Sí, ¿Nos querés contar un poco de eso también? ¿Cómo fue? Sí, yo soy docente de sala de 3 años, pero realizamos burbujas y para acompañar a nuestras compañeras de salas de 5, hicimos un Zoom en donde nos pusimos de acuerdo quién iba a cada burbuja para poder permanecer cada docente en ella y no compartir alumnos y docentes y demás y respetar las burbujas. Yo participé de 3 encuentros, realmente yo como el año pasado tuve a los sala de 4 y este año estaban en 5 y me conocían, decidí elegir esa sección para que al saber que estaba yo, quién sabe, convocar más para la revinculación. Claro. Fue la burbuja que más alumnos tuvo, la directora estaba muy contenta porque habían ido 5 chicos y era un montón para ese día, porque después no fueron nunca, o sea, iba un nene, decía me duele la panza, me quiero ir, lo máximo que fue en las burbujas fueron 2, en nuestro caso ese día fueron 5, 2 a mi burbuja y 3 a la de al lado, y eran un montón de alumnos porque nunca habían estado tantos. Y dijimos, bueno, después de este encuentro, al saber que estamos nosotras, va a haber más cantidad de chicos. Y no, todo lo contrario. O sea, está bien, fueron días de mucho calor, estábamos en el patio al aire libre, con la media sombra, pero, o sea, muchísimo calor. Los nenes todo el tiempo decían, ¿puedo tomar agua? Ya no quiero hacer esto, que querían ir a compartir con el otro y justamente uno que el jardín es todo compartí, acercate, habla con tu amigo, tomarlo de la mano, ayudarlo, nada se podía. ¿Y sentís que la instancia con todo esto que contás, aún así fue provechosa o te parece que al final no tenía tanto sentido, digamos? Mira, en lo personal, para mí, no cumplió, quién sabe, los objetivos que yo pensaba. Porque si vos hablas de una revinculación, yo pensaba en que mínimamente se iban a ver por burbujas 5 o 6 alumnos en una misma burbuja, y más allá de que quién sabe en esa burbuja no estaba el amigo, el preferido del otro, iban a tener como un vínculo. En el momento que me tocó a mí, que te vuelvo a repetir, yo tenía 2 nenes y en la burbuja al lado 3, estaban como desconocidos y no, o sea, ni siquiera intercambiaron palabra. Está bien, quién sabe decís, bueno, era por un lado una nena y un nene que en sala de 4 no tenían un vínculo de amistad, porque yo fui la docente, pero de todos modos, o sea, le decíamos, bueno, ¿qué hicieron en este tiempo? ¿Quieren contarnos? Y no, ya se sentaron con los atriles a pintar como... Y la desilusión también, porque ellos entraron, por ejemplo, corriendo, cuando escucharon mi voz me abrazaron. Y vos decís, ¿qué le voy a decir? No, no me toques. Y bueno, después alcohol en la ropa del nene, y
cuando entraron al patio y nosotros les dijimos, mirá lo que preparamos, como que se quedaron diciendo, ¿y el resto dónde está? Claro. O sea, en la otra burbuja solamente vino una nena, la misma que había venido en la primera. Y a la media hora me dijo, ¿me puedo llevar todo a mi casa? Me quiero ir. Sí. Y vos decís, chao, o sea, no era lo que pensaba. O sea, y después ya ni vinieron. Claro. Gracias, Débora. El resto nos quiere compartir acá. Rosalia estaba escribiendo cosas por el chat y también veía algunas caras haciendo como que sí, así que no sé si alguien quiere compartirnos también su experiencia sobre la revinculación y también si tienen algo sobre la virtualidad. Aunque ya hablamos tanto de la virtualidad todo este año que es como, sí, Andrea. Hola, mi nombre es Andrea, soy maestra de sección a la mañana en la sala de 4. Andrea, sabes que te escuchamos un poquito lejos, no sé si te puedes escuchar el micrófono. Ahí se me escucha. Ahí mejor, sí. Bueno, soy maestra de sección en una sala de 4 en el distrito 2 y maestra de sección en una sala de 2 en el distrito 6. Respecto a la tecnología, no solo tuvimos dificultades en el distrito 2, que capaz es una comunidad clase media baja, con la disponibilidad de las familias, sino también los propios docentes. La verdad es que fue muy complejo el tema de la tecnología, porque muchas colegas, yo propia, no estaba preparada con equipos que pudieran soportar la conectividad 24/7, así que en realidad fue entre compartir celulares, pedir prestadas computadoras para los MIS. Me pasó que la computadora del gobierno de la ciudad no funcionaba, la verdad que funcionaba muy mal, y los últimos 2 meses me abandonó literalmente, y la reparación se demoró bastante, o sea, recién me la van a entregar este lunes, o sea, que fue nula, ¿verdad? Y en el maternal lo que nos pasó también es que no hay facilitadora tecnológica, así que todas las complejidades las tenemos que resolver de buena voluntad, con que nos compartíamos conocimientos mutuamente. Así que no son una dificultad detectada entre las familias, sino entre las propias colegas y personas que tenemos que llevar a cabo la tarea. También hablando esto de las plataformas, email, WhatsApp, Zoom, Meet, la verdad que fue desgastante, buena predisposición me parece la docencia para sostener todos estos canales de comunicación, pero era 24/7, o sea, blog, Zoom, plataforma, era un constante bombardeo para tratar de llegar las propuestas, y con recursos limitados, ¿no? En lo humano, en material, fue como bastante difícil, sacando de lado, ¿no?, que la conectividad, los dispositivos y todo fue gestionado por la propia comunidad educativa. Y en cuanto a la presencialidad, pues, no sé, yo estuve en una de las burbujas de 3 y 4, de los 9 alumnos convocados inicialmente, 3 se dieron de baja en el transcurso que terminamos de organizar todo, y finalmente la presencialidad fueron 3, o sea, sin confirmar ni nada, y de esos 3 no conocía a ninguno. Había 2 nenes de 4 y una nena de 3, y la verdad que fue un poco lo que comenta Débora, esto de los niveles iniciales presencial, físico. Entonces los chicos, por ejemplo, un caso puntual, ¿no? No se dejaban los barbijos, sabía que existía el tema del barbijo, que no traían cosas de la casa. Por ejemplo, pasó el nene con, bueno, la higiene, el alcohol, todo lo demás, y llega a la sala y saca un juguete. No, ¿cómo sacaste un juguete de bolsillo? Bueno, ¿qué se le iba a hacer? En ese momento te lo dejo. La nena de 3 llegó al jardín con la mochila y no se la quiso sacar. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? No, bueno, no hubo caso. Cuando nosotros estamos en un primer piso, llegamos a la sala, pobre, se puso a llorar, hasta que buscamos a la madre. Para contenerla hubo que darle la mano, no hay forma, o sea, por más que uno trate de nada, el protocolo y todo lo demás, pero una infancia que llora así, no sé, fuimos interpeladas, después se compartían los materiales, no sé, para mí la burbuja fue como, y después de todo esto el calor,
sostener también la máscara, el barbijo a ellos. Creo que fue una hora de decir, verdad que no sé si era como para revincular a nadie, se quejaban de que se querían ir, porque no estaban los compañeros, todo esto para un solo encuentro. O sea, no sé si tenía mucho sentido. Y después cuando terminó la presencialidad, había que seguir sosteniendo la virtualidad. O sea, esto para llegar a la actividad de la presencialidad hubo que planificar, llamar a la familia, volver a explicar el protocolo, todo esto, volvemos con la misma limitante que los recursos son finitos. O sea, somos los mismos docentes que sostenemos presencialidad, virtualidad. No sé, a mí me resultó muy, muy compleja la tarea en cuarentena en general. Y otra cosa que también me dificultó mucho es que el Ministerio anunciara las medidas a través de los canales de comunicación y no llegaban las noticias a las instituciones educativas que debían implementarlas. Entonces las familias nos convocaban permanentemente, 24/7, con mala información, porque la verdad la presencialidad se comentó en varios canales como que iba a ser, no sé, día 1, todo el grupo. Entonces, no sé, para mí eso también fue muy desgastante, la mala comunicación que hubo desde el Ministerio hacia los agentes que teníamos que aplicar las medidas. No sé, para mí es un cortocircuito total. Gracias, Andrea, por tus comentarios. Acá estoy leyendo todo lo que escribió Rosario. Rosario, no sé si querés prender el micrófono y contarnos un poquito más de esto que comentaste. Bueno, acá por lo visto tu experiencia fue positiva con el proceso de revinculación, con los chicos y las familias. ¿Te podés desmutear? Ahí está. Sí, por suerte, bueno, en el jardín en el que yo estoy, participé, como puse, bueno, en las burbujas, y la verdad que fue muy importante, primero que nada, esto, la comunicación con las familias, entre las docentes, la conducción, para poder prepararnos todas con el protocolo que hizo llegar el Ministerio de Educación, y creo que la comunicación es fundamental para justamente llevar entre todos, sostener, ¿sí?, estos encuentros que salieron muy bien, y salieron muy bien a pesar también de esto que compartieron las compañeras, que por ahí la concurrencia fue escasa. En el caso de nuestro jardín, por ahí lo único que tendríamos como que tener en cuenta para ver si se puede modificar nada más, serían los días en los que se asignan las burbujas. Nada más, porque después el trabajo entre todas las docentes de preparar las propuestas, siempre estuvo el encuentro entre todas y todas aportando, tratando de proporcionar que los espacios propiciaran para los niños y las niñas estos encuentros que fueran más lúdicos y darles su espacio, un espacio que necesitan los chicos, ya que bueno, esta situación de la pandemia que nada, tocó a todos, así que bueno, es muy importante que ellos recuperen al menos el espacio de la escuela. Si bien ya de por sí tienen el espacio de su familia, pero es necesario sostener estos encuentros con el prójimo. Y que este distanciamiento físico no tiene que impedir que haya esta comunicación, no solamente verbal, sino que bueno, esto de poder jugar con el otro sin tener miedo. No hay que tener miedo. Sí podemos de alguna manera decir, bueno, tenemos que cuidarnos y hay medidas para poder explicarle a los niños sin instalar miedo, porque el miedo no da nada bueno que digamos, pero sí trabajar en la prevención, en el cuidado, de muy buena manera, más que nada para los niños, pero también para los adultos, en el caso de las familias, y también nosotros como una comunidad educativa, poder dar esa seguridad, esa confianza que es necesaria en los espacios de la escuela. Nada más. Muchas gracias, Rosario, también por tus comentarios. No sé si alguien más nos quiere contar cómo fue su experiencia con el proceso de reivindicación, o si quieren vamos pasando. Perdón, sumo una pregunta para que mientras vayan contando lo de la revinculación, también vayan enganchando con esta pregunta, que es, bueno, teniendo en cuenta toda esta experiencia de la revinculación, ¿cómo se imaginan también las clases en el 2021 en la presencialidad, ¿no?
cómo la imaginan teniendo en cuenta estas experiencias. Ahí Gabriela creo que quería hablar. Ahí te mandamos para... Ahí está. Hola. Hola Gabriela. ¿Qué tal? Bueno, yo soy maestra de sección del Jardín Maternal 8 del Distrito 9. Bueno, el tema de durante el año nos manejamos subiendo videos al Padlet, las familias responden muy bien, también, bueno, nos comunicamos vía mail, vía teléfono con las familias, bastante presentes en la primera mitad del año, después como que fue decayendo un poquito el interés, pero era obvio porque, bueno, las familias están trabajando desde sus casas y muchas veces nos contaban que les hubiese gustado participar en los Zoom, pero bueno, por cuestiones de horario laboral no podían, ¿no? Se trató de hacer una revinculación, o sea, maternal es mucho más difícil porque sí o sí es corporal, no existe el distanciamiento, es imposible. Entonces, bueno, o sea, el protocolo que nos llegó era una docente con un bebé media hora o una hora, se iba el bebé, se iba la docente y a los 10 días recién podías revincularte con otro. O sea, ni siquiera, o sea, era 1 a 1, pero ni siquiera tampoco podías tocarlo. Si había que cambiar el pañal o algo, lo tenía que hacer la madre. Obviamente, todo muy, muy desalentador para hacer esas burbujas, ¿no? Porque los padres decían, la verdad que, porque hicimos una reunión también con los padres, a ver quién estaría dispuesto con estas condiciones a revincularse con el jardín, ¿no? La verdad que a ninguno le servía, porque todos los padres y nosotras también queríamos, era que por lo menos haya un grupo de 5, ¿no? Que se puedan vincular entre ellos, si bien nosotras quizás por ahí quedarnos un poco más lejos, pero entre ellos, qué sé yo, que es tan importante, yo estoy en sala lactario. Así que bueno, no tuve la experiencia de la burbuja, no la pude tener porque ninguno le servía en realidad, porque era nada, era una maestra, un alumno, se iban y a los 10 días la misma maestra con otro alumno, o sea, no le servía a ninguno. Claro. Y o sea, mi jardín, la particularidad que tiene superposición horaria, es turno mañana de 8 a 14:30 y turno tarde de 11:30 a 18. O sea, también en las reuniones de personal estábamos pensando cómo hacemos si tenemos que volver a la presencialidad para que no haya esa superposición horaria. O sea, es como muy, muy difícil. La verdad, si me preguntan qué ideas tengo como para arrancar el 2021 en la presencialidad, yo en mi jardín particularmente, quizás sí o sí reducción horaria. Otra no queda, como para que no haya una superposición horaria, porque en un momento, o sea, tipo a las 10:30 tenemos que juntarnos las 2 salas de cada sección en una. Entonces tenés en sala lactario 24 bebés con 4 maestras en una sala. Si bien tenemos mucho espacio libre, tenemos huerta, tenemos patio, pero bueno, muchas veces a las 12 del mediodía no podés salir porque tenés el rayo del sol en la cabeza. Claro. Así que bueno, la verdad que, si me preguntan, yo diría eso, ¿no? Reducción horaria, para que cada sala pueda estar, cada sección pueda ocupar una sala y no juntarse en una, ¿no? Cuando viene el otro turno. Perfecto, Gabriela, gracias por tus comentarios. Le quería preguntar a Natalia, que puso acá en el chat algo que no terminé de entender, lo de una vez por semana, si nos querés explicar. Hola, ¿qué tal? Yo Hola. trabajo en 2 escuelas. Trabajo a la mañana en un jardín privado como docente de sala de 4
y a la tarde en el Jardín Maternal 1 de la calle Leiva. En cuanto al jardín maternal, es un poco, comparto lo que dice Gabriela, también tengo superposición horaria y me pasa exactamente lo mismo, tanto en horarios de comedor como en descanso, como en algunas actividades específicas, en donde la sala se duplica el número. Entonces esos encuentros, si es difícil con 15, que es el número que tenemos, con 30 es mucho más difícil. No tenemos gran espacio por ahí, como dice Gabriela, porque no tenemos huerta, tenemos escaleras para ir a algunas de las salas de 2 o de 3. Entonces yo creo que con el jardín maternal hay que tener cierta particularidad para el retorno. No pudimos hacer revinculación porque nuestro jardín está afectado al programa Detectar, así que no tuve en sala de 3, que es lo que estoy en esa experiencia, solo voy a las entregas de canasta. Y bueno, y los Zoom, ¿no es cierto? Y en cuanto al privado, me pasó que sí tengo la revinculación, por eso decía, que se usó mucho esto de, en el grupito de WhatsApp entre las mamás, organizarse para ir a la plaza. Entonces se ven todo el tiempo en la plaza, hacen picnic, juegan y se abrazan y comparten el helado y comparten los juguetes que llevan, también el monopatín que lo cambian por la bicicleta. Y resulta que vinieron la primer burbuja y los que quedaron en desconformidad fueron los padres. Los nenes se vio un poquito esto del no poder acercarme, pero cuando salgo voy a la vuelta a la plaza y me abrazo con mi amigo. Es como que era medio incierto. Por eso yo decía que no había coherencia, porque se pueden ver en una plaza y hasta jugando con nenes que ni siquiera conocen en un arenero, ¿por qué no poder hacer esto, no es cierto, de poder vincularse con el otro que sí es mi amigo o mi amiga, con el que compartí a través de la pantalla un montón de cosas? A esto decía de lo de la coherencia. Y por lo menos, aunque sea una vez por semana, está buena la revinculación. Pero que tenga esto, ¿no es cierto? Que tenga esta coherencia de que si afuera los chicos pueden hacer algo, bueno, adentro también. Porque los vamos a cuidar de la misma manera que cuidan los papás y las mamás en una plaza a sus hijos. A eso apuntaba. Perfecto, Natalia, gracias. Y en cuanto al protocolo me pasó, que, sí, dale. por ejemplo, en las escuelas privadas, todo lo que es, digamos, higiene y cumplimiento de protocolo, las que los chequeamos somos los docentes. Y nos pasó, por ejemplo, que la tercera vez que fuimos no teníamos ni alcohol ni lavandina, por ejemplo, ¿no? Y la directora es como que, bueno, no, bueno, después lo compro mañana, o tiene que haber alguien que regule esto a las escuelas privadas, porque no es la primera vez que nos pasa. Entonces me parece que hay alguien que que este tipo de cosas no la está haciendo con este tipo de, no sé si es de JEP o quién tiene que ser, ¿no? Pero como que siento que estamos fuera del protocolo en la escuela privada, como que si no lo discutimos nosotras, nos pasó que los querían hacer llevar, por ejemplo, los hicieron llevar el primer día refrigerio, y en el protocolo decía que no se podía. Entonces era como una discusión entre y bueno y no, y yo entiendo que a veces las escuelas privadas que no tienen subvención, uno tiene miedo a la pérdida de matrícula, porque es la realidad, ¿no es cierto? Porque en el camino se fueron disolviendo algunas matrículas, pero me parece que hay alguien que tiene que controlar esto. Bien, gracias, Natalia. Ahí Rosana está levantando la mano. Te reactivo el audio. Sí, ¿me escuchan? Perdón, estoy desde el celular y no me funciona. Sí, no me funciona bien. No, que coincido mucho con las demás compañeras cuando hablan sobre las cuestiones del maternal, las problemáticas que tiene el maternal en esto de la vuelta a clases, y es que realmente para cuidar a los niños va a haber que hacer una reducción horaria, justamente para que estos grandes grupos no se crucen. Y la otra cuestión es que sí, que también lo de la limpieza que está diciendo la compañera en este último momento, que realmente es un problema que tiene todas las escuelas, no tiene que ver ni con la entidad privada ni con la pública, me parece que es un problema general de todas las instituciones, lo he vivido en todos los niveles, y realmente yo hice actividades de revinculación con 2 alumnos solamente, de un grupo de 14
que tengo en sala de 2, solamente se sumaron dos familias, pero yo tuve que ir un día anterior al jardín, un día antes, para desinfectar todo, para armar la propuesta y tener todo el mobiliario, todo lo que iban a tocar supuestamente los nenos desinfectados, porque las auxiliares solo se ocupan del piso y de la mesada donde supuestamente está el cambiador, y el baño, así digamos, el piso del baño, pero no en su totalidad el baño. Entonces, es complicado como que volver a clases y no tener garantizado algunas cuestiones que para las familias son importantes. Y este tema también de que van a la plaza los niños, porque yo lo he visto, o sea, yo vivo cerca del Parque Chacabuco. Yo lo veo los grupos, veo todas las familias que se juntan desde las escuelas, ¿no? Que los convoca a la escuela, pero escuela privada, están. Y es verdad lo que dice la compañera. Comparten todo. Se abrazan, se besan, saludan, juegan, van bien. Y esto que nosotros queremos hacer en la escuela, de que el niño no se toque con otro, no estamos atendiendo a un contenido que es fundamental, que es la socialización. O sea, no solamente un contenido, sino una necesidad vital del nene en esa edad. O sea, el niño va a aprender un montón de cosas al jardín maternal desde la socialización. O sea que lo que nos están pidiendo de que el niño vaya y esté en el jardín, asista desde la distancia, y que el docente tome distancia con una máscara y con barbijo, es imposible. Yo lo sufrí, o sea, yo estuve dando la actividad de revinculación con la máscara y el barbijo, sufrí. Y hubo en muchas situaciones, cuando le estaba dando la propuesta, que yo la terminé tocando a la nena o al nene. O sea, porque era imposible. Porque aparte el nene no entiende esta cosa que yo tengo que tomar distancia. Tiene 2 años. Bueno, imagínense entre edad de 1 año y 2, y un bebé. Así que yo creo que esa es la gran preocupación que hay en esta vuelta a clases. Sí, creo que también un factor muy importante es hacer un montón de cuestiones que antes hacíamos en la presencialidad, que ahora sí se pueden hacer en la virtualidad. Por ejemplo, entrevistas personales, entrevistas con la familia. El EOE se puede realizar desde manera virtual para no tener esa problemática que la familia deje el trabajo y tenga que venir al jardín, y el turno, hasta que le damos turno, pasan 3 meses. Bueno, todas esas cuestiones me parece que son valederas de revisarlas y poder hacerlas de manera virtual. Y algunas propuestas también, reuniones de padres, también de manera virtual, quizás sea más fácil. Pero hay otro problema, que necesitamos que los jardines maternales o todas las instituciones escolares tengan una buena conexión, ¿no? Esta de Wi-Fi, de internet, porque si no, no es viable, ¿no? Hay un montón de cosas que no se pueden dar. Bueno, eso nomás. Está buenísimo lo que decís, Rosana, de las cosas que llegan para quedarse, y también decían, no me acuerdo quién lo decía en el chat. Marcela, vos estabas pidiendo la palabra. Sumo una pregunta antes de dejarte, así seguimos como con el camino, digamos, profundizando en esto del 2021 y teniendo en cuenta todas estas dificultades que están mencionando de mantener los protocolos con niños tan chiquitos. ¿Qué medidas creen que sí se pueden implementar en la presencialidad? Medidas de cuidado. Marcela, sí. Sí, el tema es yo escuché lo que dijeron las compañeras, y todas dijeron que tuvieron que romper el protocolo en el sentido de acercarse, sostenerlo al nene, al niño, y todas tuvieron que hacerse cargo que lo estaban rompiendo al protocolo, ¿no? Entonces, después, otra de las cosas que se está teniendo en cuenta acá es que el tema vincular que existe, el tema de infancias en sí, desde el nivel inicial, desde en sí, no puede haber, ya sea un bebé
o sea un nene de 5 años, no puede darse cuenta que tiene que tener un distanciamiento. Ahora, que lo hagan en la plaza a esto, porque las familias no hayan concientizado de todo esto, que estamos en una situación pandémica, es una situación muy difícil, que este niño va a ir a contagiar a sus familiares, si va esto de un lado a otro, no entiendo. ¿Y qué están haciendo? Hacer cargo al docente. Y sí, de tomar la mano. Le tuve que, ese niño va al baño. Yo soy docente de sala de 3. Necesita ir al baño. Y necesita que lo asistan. Voy a romper el protocolo. Le tengo que poner agua, un poquito de jabón. Rompo el protocolo. El nene lloró. Rompo el protocolo. El nene se le desató el cordón. Rompo el protocolo. El nene, lo que sea. Ahí están haciendo cargo al docente de en sí, que si te contagiaste es por tu culpa, porque no hiciste caso de tu protocolo. Ahora, se le cortó, creo. Sí, me parece que se le trabó. Ahí está. Es un asunto de conciencia social en sí, pero no pueden hacernos cargos a nosotros, de que fuimos los causantes de que este virus se esparció. No sé, es mi punto de vista. Nivel inicial no podría hacer no sé cómo debe ser, no sé, porque sea un juguete, sea un jabón, sea un cordón, sea cualquier cosa, todo es corporal. Bien, Marcela, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este último punto? Rosario, vos ahí estabas tirando una idea, si te querés explayar al respecto. Mira, simplemente vuelvo, bueno, en esto de poder mantener estas situaciones que a veces parecieran como que fuera muy poco, pero en realidad es muchísimo, sostener esto del lavado social de manos, que es muy importante, pero así también poder realizar la limpieza sobre determinados objetos que van a tomar contacto los niños y las niñas, ¿sí? Yo pienso que manteniendo eso, es una forma de cuidar y de prevenir esto que se hace alusión de posibles contagios, ¿sí? Pero también es cierto que los niños que están concurriendo, primero en el domicilio ya las familias toman el control de la temperatura y también en la institución nuevamente se vuelve a tomar ese control de temperatura para cuidarlos también desde la casa y en la institución. Creo que también esto de permitir ese contacto físico, ya que los niños no hay hasta el momento lugares donde se haya comprobado que haya existido situaciones de niños que se hayan contagiado, y si bien tenemos en cuenta que hablamos de niños con patologías, que con ellos sí hay que tener cuidados, y que esos serían niños que, bueno, que se sostendría con actividades sincrónicas y asincrónicas, ¿sí? Desde la virtualidad, para que no se vean impedidos en su derecho a la educación. Pero creo que es importante, sí, que en la concurrencia al establecimiento, en otros países se sostuvo esto de no se aplicó el distanciamiento físico, pero porque también se entiende que es necesario esto de poder jugar con el otro, de poder tomar un mismo juguete y sin miedo. O sea, propiciar esa confianza al niño para que siga jugando y que el contacto es necesario en el nivel inicial. Queda como algo muy importante para nosotros los adultos que acompañamos y que estamos con los niños, de sostener estas medidas de cuidado y de prevención.
algo que parece muy simple, pero en realidad es muy complejo, el lavado de manos social. Y lo otro, tener confianza, ¿sí? Que estamos para cuidarlos y para acompañarlos en esta situación. Y creo que es muy importante poder trabajar entre todos y bueno, la comunicación importante. Otra cosa que en otros países no se utilizó esto del barbijo en los niños, tampoco se les impidió el contacto entre los pares. Sí, lo que aplicaron fueron posiblemente situaciones de que estuviera el juego sobre los niños de un mismo grupo, ¿sí? Y en otros países propiciaron, intercambiados con otros grupos, el contacto físico. Y la verdad que hasta el momento, países como el Reino Unido, Bélgica, Finlandia, han dado como esta posibilidad de que no han tenido rebrotes. Si bien en Europa están transitando como una segunda ola y entrando otros países a una tercera ola, las escuelas siguen funcionando, salvo Reino Unido y Bélgica, mantienen desde el nivel inicial hasta el secundario. Los demás países de Europa, con cierto procedimiento escalonado, pero mantienen las escuelas abiertas a los niños, y sería muy bueno que aquí también suceda lo mismo, y siempre con mucha confianza y dando toda esa seguridad para que, bueno, los niños puedan seguir jugando y cuidándolos. Gracias, Rosario. Débora, Andrea estaba levantando las manos hace un rato, después Débora y después Verónica. Sí. Andrea. Andrea, vamos con vos. Yo quería comentar algunas cosas acerca del discurso de la compañera que recién inició. Me parece que el temor, o lo hablo desde primera persona, es que los chicos, las chicas son asintomáticos. Entonces, que no tenga fiebre al ingreso de la institución, la verdad no representa nada. Otra cuestión también, que las infancias pueden mostrar sintomatologías muy variadas, y es también otra de las problemáticas. No tienen, como los adultos, capaz ciertos patrones constitucionales o congestiones, sino que tienen sarpullido, después pérdida de apetito, es como muy variable. Entonces, como agentes educativos, a mí la postura sanitaria me cuesta reconocerla porque no tengo la formación profesional académica, y la verdad que eso para mí es una complejidad. En cuanto a el lavado de manos, volvemos a lo mismo. El sostener el lavado correcto de manos en un docente que está a cargo de otras niños de calidad, me cuesta muy difícil. O sea, tener la mirada de supervisión a la distancia de un niño, mientras tanto tengo arresto de espalda, en mi caso particular. Y de esto, para mí es como una problemática. Y en cuanto a otros países, estamos hablando de sistemas educativos totalmente diferentes. Y a su vez, socialmente se ha regulado el cierre de otras actividades. Entonces hay circulación del virus diferente. Entonces me parece también que copiar modelos sin contextualizarlos en la realidad, me parece que podría ser una dificultad a futuro. En mi caso en particular, para mí las infancias, la verdad que le está pasando con una problemática. No es gratuito que se queden adentro, pero para eso también me parece que la sociedad debería acompañar con otras estrategias. Gracias, Andrea. Débora. Bueno, más o menos lo que decía Andrea, comparto, y también lo que comparto es que yo entiendo que necesitamos los espacios de revinculación, pero el problema es el cómo, porque está todo bien, es ideal todo lo que dice Rosario, pero en la realidad no sucede, porque por ejemplo, en mi caso, en el barrio donde yo trabajo, muchos chicos se contagiaron y las familias no lo sabían porque fueron asintomáticos, y a través de el gobierno de la ciudad, que pasó a realizar los testeos de saliva, supieron que ellos eran positivos. O sea, ¿la temperatura la toman en casa? Me pregunto. ¿En el jardín cuando ingresan? Sí, pero no es condición sine qua non, digamos, no tiene fiebre, no tiene el virus, primero.
Y segundo, en los espacios de revinculación, la idea, para mí, justamente es el contacto estrecho con el otro, que nosotras, desde el jardín, no lo podemos brindar, porque existe un protocolo y hay que respetar. O sea, más allá de lo que digan, el protocolo se tiene que respetar. Por algo, nosotras, si realizamos una actividad determinada con determinados elementos, después tenemos que proceder a la desinfección para la próxima burbuja. Entonces, no entiendo cuando Rosario dice jugaban, compartían, ¿cómo lo hacían? Porque el distanciamiento tiene que estar, no pueden compartir los elementos. Entonces, eso es lo que no me quedó claro. Yo estoy totalmente de acuerdo que las escuelas tienen que estar abiertas, que es fundamental, porque los chicos muchas veces, o por lo menos desde mi experiencia, porque hace muchos años que trabajo en la Villa 20, viven hacinados, necesitan un espacio diferente, ellos quieren volver a su jardín. Yo, por ejemplo, he visto en las entregas de canasta que los chicos se escapan para ir corriendo al patio y saltar en la rayuela que está pintada en el piso. Entonces, como diciendo, este es mi lugar, es mi escuela, es mi jardín. O sea, lo necesitan, pero el tema es el cómo, porque coincido con Marcela totalmente, que queda a cargo del docente la responsabilidad del contagio y demás. Entonces, me parece que hay muchos puntos, y comparar con otros países no podemos, porque la Argentina, por desgracia, la Argentina, por desgracia, no somos de respetar las normas. El argentino de por sí, siempre la transgredimos, y lamentablemente, como decía Natalia, hoy por hoy están en las plazas jugando, comparten las cosas, pero eso ya queda a criterio de la familia. Nosotros como docentes debemos resguardar la integridad física de cada uno de los niños, como en la presencialidad, en las burbujas, en el momento que tienen que estar, compartir, no poder compartir los juguetes, no poder vincularse a determinada distancia, y no es dar miedo. Yo no les estoy imponiendo el miedo, o mucho menos, simplemente les estoy tratando de marcar el protocolo y la norma, que me parece que eso es fundamental. Muchas gracias, Débora. Perdón, quedan poquitos minutos, le queríamos dar la palabra a Verónica, que la pidió hace un ratito, y ya vamos cerrando. Ahí está. Bueno, hola, buen día. Yo soy docente de la Escuela Infantil 6 del Distrito 20, y bueno, durante este año me desempeñé en sala de un año, con los medios que nombraron las compañeras, Padlet, WhatsApp, todo lo que se les ocurra. Nos convertimos en youtubers, hemos hecho de todo para comunicarnos con las familias. Y realmente los chicos necesitaban el contacto, así que todas perdimos la vergüenza y hicimos lo inimaginable para sostener ese vínculo con los chicos. Y pude participar en una burbuja de sala de un año, donde de 2 grupos de 18 niños, solo 3 familias aceptaron la propuesta, fundamentalmente porque, además de reconocer la labor pedagógica del jardín maternal, ninguno de nosotros puede ignorar que el jardín maternal ocupa un lugar social, principalmente en nuestro país. Y los papás no mandan a los nenes al jardín maternal porque quieren que se socialicen. Mandan a los chicos al jardín maternal porque necesitan trabajar. Entonces, a la mayoría de los papás, la propuesta no les cabió, porque ya tenían su organización familiar arreglada después de tantos meses, y para la mayoría no valía la pena correr el riesgo del contagio por 1 o 2 encuentros y mover toda esa organización familiar. Y pensando en esto que decimos del 2021, si tenemos un país que está en tareas normales, tenemos muchas familias desesperadas porque no saben cómo organizar a sus hijos.
Y en esto muchos docentes también somos papás. En casa nosotros somos 2 docentes, con niños en 2 niveles educativos distintos. Entonces no solo tenemos que pensar en cómo continuamos con el derecho a la educación, sino cómo acompañamos a las familias en el rol que tiene el jardín maternal principalmente, que es ayudar en la organización familiar. Yo esto no lo digo en desmedro de nuestra tarea pedagógica, que obviamente es la más valiosa para nosotras, pero tampoco podemos desconocer el rol que ocupa la escuela. Entonces, como decían las compañeras, ¿qué nos pasa en la sala? Por ejemplo, en el caso de maternal, los chicos tenían que asistir con un adulto, y de estos 3 niños que iban a asistir, asistió solo una niña, y asistió por confusión la mamá, porque pensaba que era una propuesta para el año que viene, y cuando estaba en la puerta dijo, bueno, ya que estoy me quedo. Y la verdad que nos aprovechó para hacernos todas esas preguntas que los papás nos hacen en la puerta durante todo el año, sobre el lenguaje, sobre el crecimiento. Nos exprimió esa mamá, estaba tan contenta. Y es muy difícil sostener la distancia con un niño pequeño, es muy difícil el vínculo, pensando en la máscara, en el barbijo, sumamente incómodo, necesario, porque es necesario. Pero pensaba, por ejemplo, cuando elegimos con mi compañera y planificamos las canciones, nosotros trabajamos el lenguaje en la primera infancia. ¿Cómo le muestro mis gestos? ¿Cómo le muestro los sonidos? Los chicos miran nuestros labios, miran nuestras expresiones. Esto es sumamente importante en la primera infancia, la expresión del rostro. Entonces, ¿cómo comunico? ¿Cómo hago todo eso? Pensando en un año completo, ¿no? No solamente en un encuentro que tuvimos. Nosotros queríamos elegir una canción que había que hacer. ¿Y cómo le muestro? Porque en ese momento está la mamá ese ratito, pero si estoy pensando en una escolaridad de todo el año, la mamá o el papá o cualquier adulto no se va a poder quedar en la sala todo el tiempo, y tampoco va a traer todo el año al nene 45 minutos si necesita trabajar. Entonces, esto es lo que hay que pensar. ¿Cómo hacemos para volver garantizando la salud de los chicos y también acompañando a la familia? ¿Cómo hacemos los docentes, que tenemos chicos en diferentes niveles, que nos dicen que al de primaria hay que llevarlo 2 horas, 2 veces por semana, al de jardín un ratito, 45 minutos? Si tengo en una sala de 5, 1 hora y media, ¿quién se mueve? ¿Cómo lo hacen? Nosotros en casa no tenemos abuelos, y hablo con mi ejemplo, pero como mi ejemplo hay millones de familias que no tenemos abuelos, no tenemos tíos. Entonces es necesario, si vamos a volver, y si el país va a continuar su actividad económica, social, laboral, entonces hay que diseñar una escuela que nos ayude a sostener la educación, a sostener la salud, pero toda la organización familiar, y ese es el desafío que nos queda por delante. Y lo que decían las chicas, la higiene, la limpieza es fundamental. Yo creo que ya no le podemos pedir a los chicos que no se toquen, como decían las chicas, si se tocan en la plaza, si comparten los juguetes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con un bebé que conoce el mundo por medio de la succión? ¿Cómo le digo a un bebé, bueno, ese sonajero no lo agarrás vos, lo agarra tu compañero? ¿Qué hago? ¿Le hago corralitos donde esté cada uno y se toquen solo las manos? Es muy difícil. Yo no digo que sea imposible, pero hay que pensar una forma de cuidar a los chicos, y que si el país sigue funcionando, organizar una escuela que pueda cumplir con ese doble rol, que sea el rol de acompañar a las familias y seguir educando. Y otra cosa que decía una de las compañeras, se nos pide a las que planificamos y organizamos toda esta tarea virtualmente, que además de que sostengamos eso, que realmente es un trabajo, aparte hagamos una reunión para que planifiquemos para la virtualidad, y entonces trabajamos el doble o el triple. No porque no querramos trabajar, porque todo demanda una organización personal, familiar. Entonces hay cosas que hay que ajustar, porque lamentablemente tampoco todos los equipos directivos tienen una misma línea. Porque si yo le pregunto a cada una de las compañeras cuántas actividades o cuántas propuestas compartieron con sus familias, seguramente cada una nos va a decir algo distinto. Entonces hay cosas que hay que regular, que hay que organizar, porque si no se producen abusos en todos los sentidos. Yo creo que todas acá queremos volver a la escuela. Todas quisiéramos volver con los chicos, la misma cantidad de horas. Ninguno se quiere quedar en su casa usando una computadora porque no estamos preparados para eso, pero necesitamos
organizarlo de otra forma y garantizar, como decía la compañera Débora, la salud de todos, que es lo que en este momento nos está preocupando. Gracias, Verónica. Voy a hacer un repaso por algunas de las ideas que fueron saliendo, a ver si se les, o los comentarios que fueron saliendo respecto a la vuelta, a ver si se les ocurre algo más. Se habló un poco sobre hacer una reducción horaria para que no haya superposición de salas. Se habló mucho de la limpieza, de reforzar la higiene tanto de los objetos de uso común como de los espacios y también de las manos. Se habló de hacer una limpieza social de manos, un lavado de manos social. Se habló de que se tome la temperatura dentro de la institución. Se habló también de que se cierren algunas otras actividades generales para que, digamos, priorizar la apertura de las escuelas. ¿Qué más? ¿Algo más que se me haya pasado? Sí, también, o algo que quieran? También sumo que Natalia había dicho que debería haber alguien que regule todo esto, de que esté el alcohol en gel, de que esté todo bien. Sobre todo en los privados, sí. Exacto. Ahí Andrea levantó la mano y también Rosana. Quería comentar el tema que la información, para mí es importante que llegue primero a las instituciones que tienen que aplicarlas y que después se transmita a la comunidad educativa, como por ejemplo estos espacios que me parecen muy interesantes. Así nosotros cuando las familias llegan con inquietudes, tenemos la certeza de la información que podemos transmitir, porque si no me parece que hay mucha interferencia en la comunicación con las familias en general. Bien, gracias Andrea. Rosana, ¿vos levantaste la mano? Sí, no, en este repaso que hiciste me parece que es fundamental también reconocer que realmente creo que falta personal. Yo creo que falta personal docente, falta personal también auxiliar para asistir a las escuelas. Si estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación particular, creo que hay que estar a la altura de la circunstancia. Entonces, esto también va en relación, lo que estoy diciendo, va en relación a lo que decía la compañera de no responsabilizar al maestro, porque el maestro no es pulpo. El maestro está formado para dar los contenidos pedagógicos. No estamos para hacer todo. Muchas veces nos encontramos con esta lucha en cada institución que trabajamos, con esta lucha de que el auxiliar de limpieza no, porque él no quiere, porque él tiene un problema en la columna, porque él tiene este problema, millones de problemas. Y hasta tenemos que vivir esa situación de que no se le puede pedir nada, para no entrar en problemáticas y para no tener problemas. Entonces, este es un problema que también nos surge y que creo que tiene que ser atendido justamente en este momento donde la higiene es una cuestión que debe garantizar la buena circulación de las familias, de los niños con las familias. Y bueno, ese otro punto que decía la compañera, la última compañera que habló, que es sumamente importante, obvio, tener esa consideración ante la organización familiar. Por eso es que es tan necesario volver a la escuela. ¿No? Y bueno. Bien. Gracias, Rosana. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Se te muteó, Jas. Se te muteó el micrófono. Perdón, la frase de la cuarentena. No, decía que si alguien más quiere comentar algo, si no ya vamos a ir cerrando, así no les robamos más tiempo entre Zoom y Zoom. Ahí Marcela estaba auxiliares, bien, que hace falta auxiliares. Yo vuelvo a dejar acá en el chat el buzón de sugerencias y el mail, por si quieren sumar cualquier comentario, lo vamos a estar recibiendo. Bueno, agradecerles mucho por haber participado de este espacio. Es muy importante para nosotros poder escuchar de primera mano lo que piensan sobre estos temas. Espero que a ustedes también les haya servido el encuentro, este trabajo en equipo sobre la vuelta a clases presencial. Bueno, surgieron propuestas y reflexiones muy interesantes. Nosotros, como comentó Jas, tanto con el sondeo de opinión que estuvieron haciendo, como con estos encuentros, vamos a estar armando un informe.
Nos quedan varios encuentros todavía estos días y después se lo vamos a estar pasando al Ministerio de Educación. Así que cualquier cosita nos pueden o enviar un mail o dejarlo en el buzón de sugerencias si les quedó algo o se acuerdan después algo que no surgió ahora. Y también lo vamos a estar sumando, como todo lo que surgió en el chat, bueno, todo va a ser un gran insumo para nosotros. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y por todo lo compartido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables.